Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de uno de los personajes más interesantes de Clone Wars del lado oscuro. Una acólita quien fue una Jedi, asesina Sith y hasta cazarrecompensas. Justo claro, de Asajj Ventress. Y nos enfocaremos solo en cosas poco conocidas sobre ella. Así que estos raros datos irán progresando a lo largo de la vida de Ventress y serán principalmente canónicos. Pero cuando no lo sean, haremos su referencia de Legends. Por lo que si quieren que hagamos una lista así con otro personaje de su preferencia, Masters, háganmelo saber en los comentarios y lo meteremos en una encuesta en la barra de comunidad de YouTube y haremos que suceda. Así que en primer lugar, en esta lista sobre la vida de Ventress tenemos su origen, ya que ella proviene justo del mismo mundo que Molo, la madre Talzin, sí, de Dathomir. Pero desgraciadamente, para la época que nació Ventress, Dathomir estaba fuera de los territorios de la República, manejado por las Hermanas de la Noche, que era un clan de brujas que usaban la fuerza como si fuera magia de una oscura manera. Pero Asajj tuvo una vida difícil, ya que cuando apenas era una infanta, su clan y sus progenitores se vieron forzados a entregársela a un pirata y criminal. Por eso tendría un duro corazón oscuro, ya que pasaría desde muy pequeña a convertirse en una esclava. Y ese es el segundo dato, ya que a partir de ahí ella sería apartada de su planeta y serviría para el pirata de la raza Sinitin Halstead. Y este criminal llevaría a su nueva esclava al mundo atormentado por la guerra de Ratatak, donde ahí en sus primeros años Asajj Ventress vivió con él y la dathomiriana, a pesar de ser una esclava, terminó apreciando y sorprendiéndose de la amabilidad de su amo hacia ella. Pero el mundo de Ratatak no era el mejor lugar para vivir. Era una tierra violenta donde diversos criminales luchaban por el poder y se defendían contra piratas Weequay. Y desgraciadamente para su trágica historia, cuando aún ella era muy niña, su amo, Halstead, sería asesinado en uno de estos ataques de piratas, lo cual nos lleva al tercer dato en la vida de Ventress, ya que fue ahí cuando ella estaría llorando la muerte de su amo que llegaría el caballero Jedi Kay Narek, un miembro de aquella orden que había sido despachado al mundo de Ratatak para terminar con esos conflictos de piratas. Pero al estar ahí los dos, el Jedi también sería atacado por los Weequay y allí Asajj revelaría ante el Jedi que era sensitiva a la fuerza, lanzando al pirata lejos del Jedi. Con ello el Jedi Kay Narek notaría su potencial en la fuerza y decidiría tomarla como su propia Padawan. De ahí en adelante la cuidaría él mismo y Ventress desarrollaría su gran potencial de la fuerza, teniendo su primer sable de luz y aprendiendo de cómo funcionaba la Orden Jedi. Esto sería un proceso de más de 10 años donde Narek entrenó a Ventress y ella se volvería muy hábil con el manejo de la fuerza y con la espada, convirtiéndose los dos en héroes del planeta Ratatak ante los conflictos que éste vivía. Pero la tragedia en la vida de Asajj volvería de nuevo, ya que no podría evitar quedarse huérfana una vez más. Un evento que llenaría de odio su corazón, acercándola al lado oscuro de la fuerza. Ya que mientras los dos luchaban contra los piratas Weequay, Kay Narek, su maestro, recibiría un disparo fulminante en la espalda y moriría. Esto, claro, devastaría a un adolescente Asajj Ventress. Y al carecer de la orientación adecuada y solo tener un entrenamiento inicial en la fuerza, sus emociones oscuras crecerían. Claro, su entrenamiento había sido de 10 años, pero no dejaba de ser una simple Padawan. Lo cual este terrible suceso al mismo tiempo nos llevaría al cuarto dato en su vida, ya que tras la muerte de su maestro, ella misma emprendería una cruel venganza contra los piratas y criminales que peleaban por el control de Ratatak. Y la novela de Discípulo Oscuro nos ejemplificaría bien qué pasaría con Ventress, ya que la dathomiriana sería consumida por su venganza y sus emociones oscuras, peleando contra todos los que durante más de 10 años habían causado caos en ese mundo que ella veía como su hogar. Ventress demostraría cuál poderosa era, deponiendo a todos los piratas y criminales de aquel planeta. Todo para quitarlos del poder para que ella pudiera gobernar siendo aún extremadamente joven. Ella pues se convertiría en la señora y dueña de Ratatak. Pero exactamente una frase de la novela de Discípulo Oscuro dicha por Ventress nos explica qué pasó con este suceso de la muerte de su maestro Jedi. Cuando mataron a Kay Narek, permití que mi odio tomara el control. El odio me dio acceso a las habilidades que los Jedi creen que son demasiado antinaturales. Pero los Sith saben que el odio es el camino hacia el poder supremo.
Así que justo este evento de cómo Azag tomó un planeta entero llamaría la atención de un conde del planeta Sereno llamado Dooku, quien antes había formado parte de los Jedi y ahora secretamente era un Sith listo para iniciar una guerra que dividiría la galaxia entre la República y los separatistas. Así que esto es el quinto dato, ya que Azag Ventress ya antes había pasado por ser una hermana de la noche, luego una esclava, una Jedi y una famosa señora de la guerra, y ahora llegaría a ser una Sith. Por lo que Dooku, al conocer todo lo que había pasado y el potencial que tendría esta Dathomiriana, decidiría adoptarla como su nueva acólita y aprendiz. Esto pensando que Ventress podría ser la candidata adecuada para un día, con su ayuda, de poner a su maestro Darth Sidious. Así que básicamente las condiciones de su vida y la muerte de su maestro Narek acercarían a Ventress al lado oscuro justo al regazo de Dooku. Y de hecho, un breve diálogo de la novela de Discípulo Oscuro de Ventress nos explica lo que ella sintió para permitirle al lado oscuro dominarla. Odiaba a los Jedi por abandonar a mi maestro. Y Dooku quería un aprendiz tan lleno de odio como él. Era un buen partido. Por lo que aquí llegamos al sexto dato en esta lista, ya que Ventress sería entrenada por el que un día fue considerado uno de los 3 mejores maestros Jedi en el manejo con el sable de luz. Eso será significativo para convertir a Azag antes de la Guerra de los Clones en una brutal asesina que había sido trastornada por sus propias emociones oscuras, ya que Dooku, al ser un maestro de la forma 2, el Makashi, especializada en duelos contra otros usuarios que portaban sables, le enseñaría a Ventress los más brutales, sanguinarios y crueles métodos para usar efectivamente la espada para matar. Así que esto daría pie a que Azag Ventress justamente usara el mismo tipo de sable curvado que su maestro Sith, un mango extremadamente estilizado que le daba un comportamiento mucho más errático en las batallas. Pero aquí con Dooku, Ventress no usaría un sable, sino 2 sables curvados, lo cual nos lleva al séptimo dato sobre su vida, el estilo de combate con la espada que ella dominaría, el Jar Kai, la técnica de combate para atacar con 2 espadas al mismo tiempo. De hecho, ella usaría justo esa misma técnica que vimos que usó Ahsoka Tano con 2 sables de luz. Y con el tiempo y con el entrenamiento de Dooku antes de la guerra, ella se convertiría en toda una maestra con este estilo de combate, combinándolo con todo lo que había aprendido antes de su maestro Kai Narek, teniendo en este caso un estilo mucho más parecido a Dooku a pesar de usar 2 espadas. Aunque esto no quitaría que en un cierto momento en la Guerra de los Clones, su estilo de combate fuera criticado por la maestra Luminara Unduli al decirle que su estilo era un amateur, sin refinar y sumamente descuidado. Sí, esa pudiese ser la creencia de la maestra Jedi, pero todo eso de su paso con el Sith nos demuestra cuánto Dooku creyó en ella para un día revelarse. Así que justo en este punto llegamos al 8º lugar en esta lista, ya que al inicio de la Guerra de los Clones, después del episodio 2, Azag Ventress se mostraría formalmente contra los Jedi y comenzaría a tener un rol importante como asesina y lugarteniente de Dooku para ciertas tareas. Pero aquí llega lo importante de esto que no se vio en la serie animada, ya que al principio de la guerra, Ventress luchó en el frente de una batalla importante contra las fuerzas de la República bajo el mando del maestro Jedi Thrawn. Los separatistas habían ganado la mayoría del conflicto, pero en la gran batalla final, Ventress se enfrentó a Thrawn en un combate personal y rápidamente abrumó al Jedi, lo desarmó y forzó su rendición. Pero Azag iría mucho más allá, ya que ignoraría la orden directa de Dooku de que perdonara la vida de Thrawn, a quien antes había conocido como un Jedi, y Ventress, seducida por el odio en contra de los Jedi, se adjudicó la victoria ejecutándolo en el campo de batalla, por lo que más tarde, de una retorcida manera, ella le entregó el sable de luz del maestro Jedi al conde como un trofeo. Pero esto tiene gran importancia con la novela de Discípulo Oscuro que ya les he mencionado antes, y también con el Jedi Quinlan Vos, con el cual Ventress compartiría toda una aventura con ese maestro Jedi. Y en un principio Quinlan, al oír que su maestro había sido asesinado, primero se enfurecería, y a pesar de aquello terminaría acercándose a Ventress. Y justo un diálogo de su novela de Quinlan junto a Azag nos revelaría cómo
cómo este evento terminaría de cierta manera uniéndolos. Lo mataron al principio de la guerra. Era difícil reprimir mis emociones, la rabia que sentía por su muerte. Y entiendo tu culpa también. Se suponía que yo sería su compañero ese día, pero en cambio el consejo me envió en una misión separada. Siempre sentí que si hubiera estado ahí, podría haber salvado al maestro Thulm. Pero el noveno dato se da antes de la unión de Quinlan y Azag, ya que gracias a Clone Wars sabemos que fue Sidious, al sentir que Ventress podía ser una amenaza, el que le pidió a Dooku eliminar a su aprendiz. Esto para probar la lealtad del conde. Pero esto causaría una persecución contra Ventress, por lo que de nuevo su vida cambiaría y se refugiaría con su pueblo original, con la madre Talzin haciéndose de nuevo una hermana de la noche. Y una vez más para su trágica historia, donde ella en realidad nunca pudo pertenecer a un grupo por mucho tiempo, como ya le había pasado en repetidas ocasiones, ella de nuevo ahí sería perseguida. Por lo que en la noche de su bautizo formal como una hermana de la noche, las fuerzas de Dooku terminarían acabando a todas las hermanas de sangre de Azag, dejándola como una superviviente y en un estado vulnerable, nómada, alguien sin un hogar. Lo cual esto nos daría su 10º dato, ya que ella a partir de aquí se convertiría ahora en una cazarrecompensas. Dejaría atrás sus sables de luz rojos que le habían sido robados y conseguiría un sable de luz amarillo en el mercado negro, la cual sería su principal arma ahora, como una cazarrecompensas oscura que también tenía un cierto empuje hacia la luz. Y como una cazarrecompensas, Ventress podría sobrevivir por un tiempo, ganándose en esta época tardía de las guerras de los clones el sobrenombre de la Banshee Calva, y también claro consiguiendo cierto reconocimiento al ser alguien sumamente eficaz y al colaborar con otras figuras del bajo mundo de la galaxia. Pero entonces llegaría el momento quizás más definitivo en la vida de Azag Ventress que le cambiaría la vida. Ese es el dato 11, siendo también el tema principal de la novela Discípulo Oscuro, ya que aquí Ventress conocería a un supuesto cazarrecompensas de la raza Kifar llamado Quinlan Vos, a quien Azag no conocía. Pero este había sido enviado en una misión controversial y encubierta, de parte del mismísimo Consejo Jedi, donde él tenía que matar al Conde Dooku para acabar la guerra. Y por eso Quinlan originalmente se acercó a Ventress en su etapa como cazarrecompensas, ya que el Jedi sabía que no había nadie más cercano que hubiera compartido tanto tiempo y que conociera tan bien a Dooku como un Sith. Pero en una larga aventura esto terminaría uniendo y acercando bastante a Quinlan Vos con Ventress. Él mismo se convertiría en su discípulo oscuro, pero en medio de su entrenamiento uno le revelaría al otro sus verdaderos sentimientos expresándolos con un beso. Pero claro, ambos escondían varias cosas uno del otro, pero su amor era verdadero y aquí, en un momento de revelar sus sentimientos, ambos se dirían lo siguiente, a lo cual Quinlan comenzaría diciendo: Nunca has tenido miedo de nada, Azag Ventress. Te equivocas, estaba aterrorizada. ¿De qué? De haberte perdido. He estado mintiendo durante tanto tiempo. Es una segunda naturaleza para mí. Aprendimos a confiar el uno en el otro, pero lo que sentí, estaba tan asustada. Tenía miedo de hablarte de Thulm porque pensé que tú me odiarías. Acabo de aprender a confiar y preocuparme por alguien otra vez. Y yo no podría soportar la idea de que si realmente me conocieras y supieras lo que había hecho, me despreciarías. Así que en esa aventura los dos se amarían y también se disculparían por ocultarse cosas como la muerte anterior del maestro de Quinlan, Thulm, y se enfocarían así a matar a Dooku. Pero esto nos llevaría al momento final de esta novela y dato 12 en esta lista, ya que la relación de los dos brevemente se rompería cuando Quinlan caería más cerca del lado oscuro para ganarse la confianza de Dooku, donde un tiempo estaría sirviendo a su lado. Pero su plan era solo que Dooku lo condujera a Darth Sidious para conocer su identidad y matar a ambos Sith. Y ahí brevemente Quinlan y Azag se reconciliarían. Sin embargo, el plan fallaría y en el planeta Christophsis se daría la batalla final donde Vos, Ventress y Dooku se enfrentarían en una batalla y el Jedi y amante de Ventress terminaría defendiendo a la ex aprendiz del Sith en aquel lugar. Y Dooku, con una cruel táctica, en el momento final terminaría lanzando un poderoso rayo de la fuerza directo a Quinlan Vos. Pero Azag, en un gran acto de devoción hacia su amante que le había devuelto el sentido a su propia vida, se interpondría contra aquel fulminante rayo.
Esto para salvar al Jedi, pero a costa de su propia vida, ya que el golpe en seco mataría a Zach Ventress casi al instante. Algo que terminaría haciendo que Quinlan volviera a la luz al perder a la persona que amaba con este sacrificio. Dooku, claro, escaparía para morir más tarde contra Anakin, aunque el sacrificio de Ventress serviría porque Quinlan sería un superviviente escondido de la Orden 66 en el canon. Pero ¿qué pasaría con el legado de Ventress y Quinlan? Pues ese es el dato 13, ya que su amante sería perdonado por el Consejo Jedi y la ayuda de Ventress sería reportada por Kenobi como una amiga de la Orden Jedi en ese crucial momento. Por lo que a final de cuentas su amante Vos terminaría llevando el cuerpo de Ventress directo a su hogar en Dathomir, esto acompañado por su amigo Obi-Wan Kenobi. Ahí ella podrá descansar para siempre. Lo curioso aquí es que el cuerpo de la hermana de la noche sería introducido en un estanque oscuro. Y cuando el cuerpo de Azag entró en esas aguas oscuras, ese estanque terminaría volviéndose de un color verde. Un color típico y digno de alguien quien siempre fue una hermana de la noche. Así que en el penúltimo dato tenemos que conocer de dónde provino la idea de llamarla como Azag, ya que el creativo de Star Wars, Leland Chee, sugirió llamarla con ese nombre de pila en honor al personaje de Asahi de la película de Akira Kurosawa, Trono de Sangre. El nombre de Azag, curiosamente, antes de su elección definitiva, se sobrepondría a otros que le fueron puestos antes de su primera aparición en la serie de Clone Wars de 2003, ya que incluso antes de llamarla Azag Ventress, se le llamó como Juno Eclipse, un nombre que no sonaba lo suficientemente villanesco. Por eso el nombre de Juno después se usó para la amante de Galen Marek en The Force Unleashed. Y finalmente llegamos al dato 15 y final sobre el origen y destino de Azag Ventress en Star Wars, ya que increíblemente se trabajó en ella incluso antes de la construcción del episodio 2, El ataque de los clones. Y esto se revela justamente en el libro del arte de esta película, Masters, ya que el diseño de la asesina de piel blanca y calva que todos conocimos fue en realidad un concept artístico para el nuevo aprendiz que tendría Sidious en esa película, que terminó convirtiéndose en el Conde Dooku ya en una elección final. Pero claro, el diseño y los bocetos fueron tan buenos que ese diseño de Azag terminaría rescatándose después para la Guerra de los Clones y creando así a esta oscura villana que en un cierto momento de su vida, ya en su final, logró redimirse por su amor a Quinlan Vos. Pero si también te interesan conocer otros 15 datos interesantes en la vida de otros Jedi como Luke Skywalker o incluso Anakin Skywalker, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.